Vamos a cazar tórtolas. Así se despidieron los hermanos Izquierdo al salir de su casa en Monterrubio de la Serena, camino hacia Puerto Urraco, donde cometieron una masacre que conmocionó a toda España. Asesinaron a 2 niñas y otras 7 personas del pueblo, aquel 26 de agosto de 1990, dejando un rastro de sangre a su paso. El objetivo del tiroteo parecía ser una familia del pueblo, los Cabanillas. Los Izquierdo y los Cabanillas llevaban décadas enfrentados, un odio originado con la disputa por unas tierras y alimentado con 2 muertes. Este tiroteo fue la explosión de una gran burbuja de odio que se venía hinchando desde hacía más de 20 años. Para entender lo ocurrido el 26 de agosto de 1990 hay que retroceder mucho tiempo atrás. Corrían los años 60 y aunque la guerra civil y la posguerra empezaban a quedar lejos, la necesidad en muchas zonas de la España rural como Puerto Urraco apremiaba. Con una economía basada en el grano, la aceituna y la ganadería, las tierras y el ganado eran el verdadero sustento de la región. Esos años se produjo una disputa de lindes entre la familia Cabanillas, conocidos en la zona como los Amadeos, y la familia Izquierdo, a los que apoderaban los patas pelas. Parece que Amadeo Cabanillas entró con el arado en la finca que Manuel Izquierdo tenía en Puerto Urraco. El 22 de enero de 1967, Jerónimo, el mayor de los Izquierdo, mató a puñaladas a Amadeo Cabanillas en una era cercana a Puerto Urraco. La víctima había rechazado previamente casarse con Luciana, una de las hermanas. El homicida cumplió una condena de 14 años. La muerte de Amadeo Cabanillas y el encarcelamiento de Jerónimo no sirvieron para cerrar rencillas. El 18 de octubre de 1984, Isabel, la madre de los Izquierdo, murió en un incendio que se había declarado en su casa. La investigación de los peritos concluyó que había sido un accidente, pero esta conclusión no convenció a los 5 hijos de la fallecida, Jerónimo, Emilio, Antonio, Luciana y Ángela, que acusaron a los Amadeos de haber provocado el incendio. Dejaron Puerto Urraco y se fueron a vivir a Monterrubio, a 10 kilómetros de la pedanía, pero sin olvidar y sin perdonar. Nos queman a la madre y encima nos echan del pueblo. Nos echan, Luciana. Vamos, ya volveremos. En 1986, Jerónimo Izquierdo decide vengar la muerte de su madre. Vuelve a Puerto Urraco y apuñala a Antonio Cabanillas, igual que hizo con su hermano casi 2 décadas antes. Pese a quedar herido grave, Antonio consigue salvar la vida. Por este hecho, Jerónimo ingresa en el psiquiátrico el 8 de agosto de 1986. Murió a los 9 días. La matriarca de los patas pelas no había sido vengada. La revancha se la tomarían sus otros 2 hijos varones, Emilio y Antonio, 4 años después. El 26 de agosto de 1990 cuentan las crónicas que hizo mucho calor. En la localidad había más gente de lo habitual, dado que era verano y que hasta la pedanía se desplazaban a pasar las vacaciones familiares de los pocos habitantes que quedaban en el pueblo. A eso de las 6 de la tarde, Antonio y Emilio Izquierdo, que entonces tenían 56 y 52 años, se despiden de sus hermanas en su casa de Monterrubio de la Serena, asegurando que se van a cazar tórtolas. Nada más lejos de la realidad. Se personan en el centro del pueblo, vestidos de caza y en su Land Rover, se esconden en un callejón para no ser vistos. Portan 2 escopetas y más de 300 cartuchos. Esperan al acecho para disparar a cualquier persona que pertenezca al clan de los Amadeos. Su respiración es entrecortada, pero aguardan pacientemente.
repente, Antonia y Encarnación Cabanillas, 2 niñas de 14 y 12 años, salen a jugar a la calle. Se las ve felices mientras bailan y cantan en medio de la calzada. Es en ese instante cuando los 2 hermanos no dudan en coger sus escopetas y dispararles. Los amigos de mis amigas son mis amigos. Vaya lío. Los cartuchos que utilizan son postas, están forrados de plomo o hierro y sirven para destrozar la piel dura de los jabalíes. Dispararon hasta en 18 ocasiones y las balas despedazaron los tórax de las pequeñas. Después, Manuel Cabanillas encontraría la muerte al salir de uno de los edificios, alertado por el ruido de los impactos. Aunque iban a por los Amadeos, los hermanos Izquierdo terminaron disparando a cualquiera que se les pusiera a tiro. Los gritos y los lamentos inundan el centro de un pueblo cuyos habitantes no dan crédito a lo que está sucediendo. Reina la confusión y el miedo, mientras Antonio y Emilio continúan cargando cartuchos en sus escopetas. Ya no hay tregua para nadie. Los cañonazos son indiscriminados. Disparan a todo ser viviente con el que se topan. En total, hubo 9 asesinatos y una docena de personas resultaron heridas. Durante una hora, Antonio y Emilio pasean por Puerto Urraco, dejando un reguero de muertos. Ya no importaba cómo se apellidasen. El escenario parecía más una carnicería por culpa de la cantidad de sangre derramada por las víctimas. Una vez finaliza la matanza, huyen al monte, pero son capturados por un dispositivo de 200 personas. Tardaron 9 horas en dar con ellos. Y para comentar este caso ya están con nosotros una semana más en A Través de la Niebla Pedro Riutort. Muy buenas noches, Pedro. Hola, buenas noches, Javi. Buenas noches, Carol. Buenas noches. Y Caroline Steff. Bienvenidos a Través de la Niebla. En una semana que la vamos a dedicar a un episodio, mejor dicho, que lo vamos a dedicar a uno de los crímenes más atroces de la crónica negra de la historia de este país. Estamos hablando de la matanza de Puerto Urraco. Doy por hecho que, Pedro, yo sé que lo conocías porque te obsesionan desde siempre la figura de esas 2 hermanas que luego comentaremos. Sí. Y Carol, no sé si tú conocías este crimen. No, la verdad es que no, y me parece muy, muy interesante para hablar de esto de largo y debatir, porque hay muchas cosas interesantes para hablar hoy mismo, entonces no lo conocía. La verdad es que es un crimen que llama muchísimo la atención, poniendo un poquito en contexto a nuestros oyentes, ¿no? Porque más allá del salvajismo y de todo lo que fue, porque yo creo que marcó un antes y un después en la historia de este país, estamos hablando de un pueblo como Puerto Urraco, ¿no? Una zona rural, aislada, con un sustento basado en la agricultura, en la ganadería, en una España de los años 60. En esa época, en un pueblo que vivía de eso, de agricultura y ganadería, una disputa de lindes era algo muy grave porque se ponía en juego el sustento de las familias. ¿Por qué cuento esto? Porque el inicio de este odio que se tenían estas 2 familias, los Izquierdo, también llamados Patas Pelás, y los Cabanillas, los Amadeos, viene de ahí, de una disputa de lindes que conlleva un asesinato. Estamos en el año 1967. Jerónimo, el mayor de los Izquierdo, mata a puñaladas a Amadeo Cabanillas en una era cercana a Puerto Urraco. O sea, es verdad que se ponía en juego el sustento económico, pero de ahí a asesinar a alguien hay un mundo. Pues bueno, yo opino que eran otros tiempos. También hay que entender que era la España, no diré profunda, pero sí, digamos, pues bueno, esa España de pueblo, en la que los linajes, los nombres, el honor
pues a pesar de que esto en las últimas décadas se ha ido perdiendo bastante, gracias a Dios, pues era como tener el honor manchado por culpa de otra familia en un pueblo tal, pues era, digamos, la risa ¿no? La vergüenza de esas. Entiendo yo que era como un micromundo, ¿no? Y bueno, aunque nos pueda parecer una barbaridad a nosotros, pues esto sucedía más a menudo de lo que se cree. Además, eso que cuentas del honor es verdad, porque no solo había un tema de lindes, también la víctima, Amadeo Cabanillas, había rechazado previamente casarse con Luciana, una de las hermanas de los Patas Pelás. Ya se mezclan aquí temas de esa España que suena mucho a novela de Lorca, ¿no? Todo esto. Sí, a esa sangre, tierra, sangre, apellidos, ¿no? No sé, es como tú bien dices, indicas, pues sí, yo también he leído que te había rechazado, no quería matrimonio, por lo visto con ella. Vete tú a saber si antes tuvieron algún tipo de affair, y también hablando del honor, porque claro, en aquellos tiempos, pues bueno, ya se sabe que una mujer que a lo mejor perdía la vergüenza o perdía el honor, pues bueno, en fin, que podría haber sido esto. Es un odio que viene generado de muchas décadas atrás y que, como veremos y como tú bien has explicado o explicaste en la introducción, pues genera una bomba de relojería que acaba estallando. Uh-huh. Además, dos hermanas que hablaremos mucho de la figura de ambas, de Ángela y de Luciana, pero que murieron solteras, digamos. Entonces también se puede entender ese tema en aquella época en las que una mujer quedase soltera era sinónimo, era muy mal sinónimo, ¿no? Entonces pues se juntaban muchas cosas de esa España profunda, de esas tradiciones de hace tanto tiempo. Jerónimo, el mayor de los izquierdos, como comentaba, asesina a puñaladas a Amadeo Cabanillas y cumple una condena de 14 años. Eso solo aumenta las rencillas entre ambos, rencillas que llegan a un punto, a un culmen, y digamos que es aquí donde se empieza a mascar la tragedia el 18 de octubre de 1984, cuando Isabel, la madre de los Izquierdo, muere en un incendio que se había declarado en su casa, un incendio que el peritaje declaró había sido un accidente, pero claro, el odio era mucho y ninguno de los 5 hijos de la fallecida, ni Jerónimo, ni Emilio, ni Antonio, ni Luciana, ni Ángela, se lo creen y acusan a los Amadeos de haber provocado ese incendio. La matriarca de los Izquierdos le queman la casa y ella muere quemada dentro, ¿no? Pero se achicharra viva la anciana mientras da alaridos, ¿no? La cosa es terrible. En esa situación se largan a otro pueblo, a Monterrubio, a 10 kilómetros de la pedanía. Se encierran en una casa, un aislamiento en un pueblo lejano, con lo que eso conlleva, ¿no? En un ambiente de odio enquistado que va creciendo poco a poco. En este pueblo, desde hace un montón de años, siempre se viene viviendo con esa historia de las rencillas entre dos familias. Lo que ocurre es que, no sé cómo explicarte, ¿no? Es un momento un poco... Lo que ocurre es que al final han sido 2 o 3 ataques entre las familias que han existido en ciertas épocas. Una vendetta entre familias y que bueno, que en principio afectaba a todo el pueblo, porque he oído comentarios de que los señores, estos individuos que han atentado contra este pueblo, dijeron en el entierro de su madre que iban a vengar la muerte de su madre con todo el pueblo y bueno, y parece ser que así ha sido. A mí el caso de Puerto Urraco me fascina desde el nombre. O sea, porque ya parece que Puerto Urraco, cuando tú oyes Puerto Urraco, ¿no? Es como el nombre de un pueblo maldito. A mí, por lo menos, a lo mejor es mi ignorancia lo que me desprende eso, pero Puerto Urraco, tal y como suena la palabra, el nombre, en la boca, es como ya un nombre muy llamativo, ¿no? Uh-huh. Luego comentar que, bueno, esta es la historia de ese odio heredado, que es la historia del mundo. Lo que pasa que aquí pasa en un pueblo, ¿no? Pero bueno, no hace falta que nos vayamos muy lejos. Durante la Guerra Civil Española y la posguerra se generaron hasta el día de hoy esos odios enfrentados que aún siguen. No hay que irse muy lejos, como decía, para entender que hay gente que está de parte de un bando y gente que está de parte de otro, y luego, pues bueno, se crean esas historias sobre los buenos y los malos
y otras personas que opinan que no hubo buenos ni malos, sino que hubo simplemente víctimas y verdugos, ¿no? Y yo creo que es lo que pasa aquí en pequeña escala, ¿no? Que empieza esa rueda de odio imparable en un pueblo ya con un nombre imposible, Puerto Urraco, en una familia que yo, aparte de los textos que Javi me ha presentado, pues he podido ver vídeos que ya había visto, revisionarlos y tal. Personas que no diré que fueran, que tuvieran algún tipo de problema psíquico, no lo sé, pero sí que por lo menos diría que eran, si no analfabetos, pues que rozaban en analfabetismo, ¿no? Uh-huh. Claro, todo eso, aunque parezca una tontería, porque una persona pues puede tener un nivel de inteligencia aceptable, pero ser un analfabeto y no tener acceso a la cultura, ni tener acceso, ni mucho menos a un psicólogo o a alguien que atienda sus necesidades. Ahora extrapolemos todo esto a la España de los 60, donde empieza, o de los 50, porque creo que eran más los 50, donde empieza toda esta estela de odio y rencores. Luego esa familia que se cambia de pueblo, que esto ya para una vida de pueblo tiene que ser algo muy humillante, porque ahí se conoce todo el mundo. Entiendo yo todo esto, que estos personajes bucólicos, para llamarlo de alguna manera, habrán cambiado en los últimos años. Pero quiero decir, no lo sé hasta qué punto habrá evolucionado esto en según qué pueblos, pero normalmente en esa época era así, ¿no? Entonces, que era la familia repudiada, ¿no? Porque entiendo yo que si se fuera como Entonces, yo haría un ejercicio y pensaría, ¿qué se gestó en esa casa con esas dos hermanas que por lo visto una ejercía mucha influencia o una influencia muy fuerte sobre la otra? O sea, que parecía que la otra era un poco un títere, una extensión de la otra hermana. Solteras, viviendo con esos dos hermanos. Tenía que ser tan denso lo que se vivía ahí, lo que se estaba gestando ahí, que pues, claro... Yo creo que se estaba gestando una venganza constantemente, un deseo de venganza, porque es que no estamos hablando de que ese asesinato perpetrado por los dos hermanos fue lo primero que hicieron, ¿no? Hemos hablado ya de un asesinato, de un intento de asesinato 2 años después de la muerte de la madre, porque Jerónimo baja del pueblo, decide vengar la muerte de su madre y en Puerto Urraco apuñala a Antonio Cabanillas. Este sobrevive, pero a Jerónimo lo ingresan en un psiquiátrico donde muere a los 9 días. No solo ahí la matriarca de los patas pelas no había sido vengada, sino que encima se añadía otra muerte a la lista de este odio, ¿no? de todas estas afrentas que ellos consideraban que tenían que vengar. Entonces yo creo que era un ambiente muy, muy irrespirable lo que había dentro de esa casa. Y un poco el contexto que tú comentabas, un pueblo, es que en los pueblos hoy en día todavía hay rencillas entre familias que vienen de generaciones muy anteriores incluso a ellos, que ni ellos saben por qué están enfrentados, pero están enfrentadas las familias. Entonces ponerlo en un contexto de esos años 60, 70, 80 en medio de la nada, pues yo me lo puedo imaginar perfectamente. Claro, es que si hacemos es lo que digo, si extrapolamos o intentamos hacer un ejercicio de meternos como bien podamos, porque claro, a ver, hay gente que cree que la vida en un pueblo es idílica, vale, pero luego está la otra versión de que la vida en un pueblo puede ser terrorífica, que volvemos a la historia de siempre, ¿no? Ese odio, ese rencor que se gesta un poquito, o alguien de repente que llega y desentona con el entorno o no acepta las reglas que ese rebaño, ¿no? Ese rebaño, nunca mejor dicho, de personas tiene. Pero bueno, en este caso estamos hablando de un odio heredado de familia a familia en un mundo pequeño que es un pueblo, ¿no? Y que bueno, que es, o sea, aunque parezca increíble, es entendible si te pones en la piel, porque vuelvo a repetir, esa casa, yo no me imagino esas dos hermanas, esos dos hermanos, no sé, debía ser... Solos, día a día. Solos, tú les ves las caritas, les ves hablar, ves que es persona, vuelvo a repetir, que no creo que tengan ninguna deficiencia, pero a lo mejor sí ves que son personas limitadas, con recursos muy limitados, que dominan lo que deben dominar, que es las ovejas, el campo, el bosque, y lo dominan a la perfección, ¿no? Pero bueno, que luego tienen pocos recursos psicológicos para expresar sus miedos, sus deseos, porque entiendo que esas dos mujeres debían tener deseos, y esos dos hombres, ¿no? Y debían tener anhelos, y ¿no? Digo yo, no sé. Y todo eso.
Que, claro, para ser justos, estos dos hombres en 1990, que es cuando se perpetra esta masacre, tenían 56 y 52 años, lo que nos hace suponer que esa infancia en la que el carácter de un niño se forma, en la que una persona va a la escuela, en un pueblo, en esas condiciones, en esa España tan gris, esto lo hemos visto en nuestras propias familias, nuestros abuelos pues no tenían acceso a esa educación. Yo creo que esto también les hacía más influenciables a esas dos hermanas que, bueno, no es por poner el dedo en la llaga, pero es que luego ves las imágenes de la huida de ellas, que ya las comentaremos, y es terrorífico todo, incluso en el juzgado. Entonces yo sí que las veo como unas figuras muy oscuras, como una especie de... valga el símil que voy a usar, aunque es un poco feo, como una especie de brujas. No, es que yo te entiendo perfectamente, porque cuando yo leía el caso y veía los vídeos, y que Dios o quien sea me perdone, o Buda o quien sea, yo me imaginaba esa casa, vuelvo a repetir ese nombre, Puerto Rico, esas hermanas, y yo decía, bueno, aquí es que parece que hay hasta incesto, porque parece que a mí, que ojo, que no tengo la más mínima información, pero yo decía, es que me imaginaba como a los hermanos abusando de las hermanas y religión y orgullo y tierras y ovejas, y yo decía, es que tiene que ser un ambiente que desde luego, igual me equivoco y yo soy muy peliculero, pero es que me parecía terrorífico, ¿sabes? Por eso arrancaba diciendo que ya el nombre Puerto Rico a mí me sonaba como de... Es que me suena... Las palabras tienen un sonido, ¿no? Y ya Puerto Rico me suena como a cuento... ¿Sí? Como a ciudad, como a pueblo inventado de película de terror. Y yo nunca había escuchado Puerto Rico, nunca. No, porque que si una urraca está relacionada. Como a película de Chicho Ibáñez Serrador suena. Exacto. O sea que tú ves en el vídeo, tú ves en el canal, ocurrió en Puerto Rico y dices, bueno, no ocurrió nada bonito, ¿sabes? Sí. Ves la película anunciada, ocurrió en Puerto Rico y dices, claro, luego comedia no es. Ya con el nombre y la marca que ha quedado en el pueblo, que luego comentaremos, pues obviamente difícil levantar cabeza. La gente no sale, parece que está asustada todo el mundo. Desde que pasó eso, se ve muy, muy mal. Y esto antes era un pueblo bastante alegrillo, ¿eh? La gente no sale a la calle, está asustada por si se repite la historia. El pueblo ha pedido todo a una voz, que no vuelvan a pisar aquí jamás en la vida, ¿eh? Así, porque si pisan, entonces sería una guerra aquí. Nos hemos puesto un poquito en los antecedentes, en ese odio ancestral entre ambas familias, y llega el momento de hablar de esa matanza, de ese día fatídico, el 26 de agosto de 1990, un domingo, ¿no? Que también muy representativo en el Día del Señor que se llevó en esa España tan católica, se llevó a cabo esto, ¿no? Un día de mucho calor, verano, en la localidad había más gente, como he comentado en la presentación, de vacaciones, familiares, gente que ahí no tenía nada que ver con esto, ¿no? Antonio y Emilio se presentan asegurando, bueno, se van de casa, según dijeron, asegurando que se iban a cazar tórtolas. Si las hermanas eran instigadoras de estos, pues obviamente qué sentido tenía decirles que se iban a cazar tórtolas, ahí sabían perfectamente a lo que iban, ¿no? Pues bajan al pueblo armados con escopetas, empiezan a disparar. Primero sí que lo hacen contra la familia Cabanillas, que estaban juntas. Caen dos niñas de 14 y 13 años, Antonia y Encarnación, hijas de Antonio Cabanillas, a las que disparan a bocajarro. Le sigue Manuel Cabanillas, que encontró la muerte al salir de uno de los edificios. Pero al final, aunque iban a por esos Amadeos, terminan disparando a cualquiera que se les ponga a tiro, ¿no? En total hubo 9 asesinatos, una docena de personas heridas, alguno de los heridos quedó paralítico para siempre. Bueno, se desplaza hasta allí la Guardia Civil, disparan también contra la Guardia Civil, una locura, no había quien los detuviese. Y una vez cumplida esa venganza, huyen al monte. Entonces, la cuestión que hay aquí es que la venganza, yo creo, que casi más que contra los Amadeos, era contra el propio pueblo, contra Puerto Rico, porque acaban disparando a cualquiera, y ya matar también a sangre fría a 2 niñas, madre mía. Eso es lo que quería comentar yo, que disparar a 2 niñas de 12 y 14 años a bocajarro,
eso ya para mí, no sé en qué decirte, o sea, una de dos, o va sobre los efectos de una droga letal, no sé, que no puedo describirlo. Yo no creo eso. Bueno, no, quiero decirlo. Lo digo es una comparación. Una comparación. Ya. O realmente tienes una psicología, eres un psicópata, porque es que no, ni sientes ni padeces, no sé, es que no me lo puedo explicar, porque hubiera bastado tirar un tiro al aire para que las niñas ya hubieran salido cagando leches. Entonces puedes dirigirte a los miembros de la familia donde se supone que vas a realizar tu venganza, pero luego disparar a diestro y siniestro y ya luego me voy al campo y me escondo ahí un día y luego alego en el juicio que es que no recuerdo nada, no sé. Yo no me lo puedo imaginar lo que tuvo que ser ese día en ese pueblo. O sea, salir a la calle y ver que estaban matando a cualquiera, a tu vecina, a tu abuela, a quien fuese, a quien pasase por allí. No. Y no poder ayudar a nadie, claro, porque salías a la calle y te llevabas tú un tiro. Terrible. Y se me vino a la cabeza pensar que nadie, o sea, bueno, ves a dos personas, no sé en qué tan normal era en esa época, no sé, ver a dos personas con armas caminando por la calle como si nada. Obviamente en ese que estaba muy normalizada la caza, entonces ya, y está de hecho muy normalizada la caza, porque ahora te puedes ir al monte a mí me y hay vienen gente con así escopetas. y yo en este no sé momento, bueno, claro, por la época. Yo he visto un vídeo en el que declaraba un señor del pueblo que les había entrado el pánico y que no hicieron nada para reducir a esos dos hombres. Hubiera sido quizá interesante que algún vecino hubiera cogido un arma también y si no disparar a matar, pero sí intentar reducirlos, ¿no? Pero no, la gente se encerró en sus casas, presa del miedo, evidentemente, y claro, aquellos, el tiempo que estuvieron por ahí deambulando, pues fueron disparando a lo que podían. Nadie fue capaz efectivamente de reaccionar de forma de defenderse, ¿no? De coger sus armas y evitar que la tragedia fuera solamente para los vecinos y no hacerle frente a los agresores. Yo desde el primer momento pues lo que pedía era eso, ¿no? Que el pueblo reaccionara, que estaba identificado, que lo había identificado José Penco, que era Emilio y que, en fin, que nos estaba matando allí miserablemente y que hiciéramos frente y evitáramos de que hubiera más muerte. Parece ser que la gente no reaccionaba y que el pánico y el miedo se apoderó y se encerró en sus casas. Sí, estuvieron y de hecho que ya no le pudiesen ni reducir la Guardia Civil, pues imagínate. Que por cierto, pues lo que comentaba en la presentación, movilizaron a 200 efectivos en la búsqueda porque estos dos se van al monte. Cortes en las carreteras, perros todoterrenos, helicópteros, y aparecen al día siguiente, son capturados, ambos habían dormido ahí en el bosque, y Emilio, uno de los hermanos, llega a asegurar que si no me cogen hubiera ido al entierro a matar más gente. Pues seguro, seguro, porque esta gente es lo que hablábamos del honor, el orgullo, para ellos es una cosa importantísima, el linaje, todo esto. Entonces, unido a este estilo de vida en el cual, pues, anhelos, sentimientos quedan relegados totalmente y es un nivel muy básico todo. Entonces, pues seguro que hubiera ido al funeral a liar la parda, sí. De hecho, se comentaba que que les dijeron a las hermanas en algunas de esas visitas que tuvieron antes del juicio, ya nos hemos vengado ahora que sufre el pueblo. O sea que... Sí, está claro que esto no solo era una venganza contra los Amadeus, sino que era una venganza contra todo el pueblo. Yo creo que ellos... para mí es muy llamativo que ellos abandonaran el pueblo después de esa primera reyecta o esa tal, y porque no volvían nunca al pueblo, por lo que tengo entendido. Ellos no pisaban el pueblo. Entonces yo creo que ellos... Sí, el centro del odio era la familia, pero el pueblo era, digamos, también parte de ese odio. Yo creo que querían escarmentar a todo el pueblo para que no olvidaran nunca una tragedia así.
pequeña pedanía de Puerto Urraco, en Badajoz, ha pasado una dramática noche. 7 personas resultaron muertas y otras 10 heridas por disparos de 2 hermanos vecinos de un pueblo cercano. Eran las 10:30 de la noche. Los hermanos Izquierdo salieron de un callejón y empezaron a disparar sus escopetas de caza. Primero, contra los clientes de la terraza de un bar. Después, contra todo lo que se movía. Mi padre, que ha muerto por cierto, trató de impedírselo al ver que estaban matando a criaturas y le pegaron un cañonazo a bocajarro y murió. Hombres, mujeres, niños, que ellos los que pillaban con la repetidora, pues esos iban derechos a la muerte. Eran mis 2 hermanas, estaban las 2 allí, una me dijo Mari se quedó allí y otra tenía el brazo para afuera. Mi hermano fue a llevar gente a una chavala que murió. Y al venir para arriba estaban ahí esperando y le empezaron a disparar. Y detrás lo mataron. Y él abrió la puerta del coche y dejó el coche con la luz y toda. Yo, para mi entender, mi hermano iba con la idea de quitarle la escopeta porque vio a quien le estuviera apuntando. Volviendo a las 2 hermanas, a Ángela y Luciana, yo me acuerdo, Pedro, no sé si te acordarás, tú y yo en Madrid, que dijimos, nos vamos a hacer DJs y nos vamos a hacer las hermanas Puerto Urraco, de nombre, porque nos fascinaba la imagen de ellas dos en el tren, pero es más fascinante la historia, ¿no? Porque el pueblo señala a estas 2 hermanas como instigadoras de la matanza, como habíamos comentado antes, las llegan a comparar con el mismísimo diablo. Porque sabes qué pasa, que en los pueblos se habla mucho, la gente se conoce. No existe el anonimato de la ciudad. Si ya en la ciudad tus vecinos hablan, porque hablan, y te conocen y critican y pim y pam, pero eso no sale del bloque de vecinos. Pero que también hay reyertas y hay también venganzas de odio en bloques en la ciudad, en edificios. Entonces, si el pueblo está hablando y habla de estas 2 hermanas como las describe en su mayoría, hombre, algo de cierto habrá, ¿no? Las 2 hermanas Izquierdo fueron acusadas de inducir el crimen. Yo tengo una experiencia que estuve trabajando en un pub en Monterrubio y ellas vivían encima y paranoicas, o sea, paranoicas totales, unas depresiones, que se oían ruidos, que se con unos fanatismos religiosos, bueno, yo creo que estaban bien tocadas. Luciana y Ángela fueron consideradas como las instigadoras del crimen, principalmente Luciana, la mayor. Alerta a la policía de la desaparición. Los hermanos aquí ya estaban en esa prisión preventiva, por llamarlo de una manera, esperando a juicio, y ellas desaparecen. Nadie las ha visto en esa casa que compartían en Monterrubio. Esto me ha resultado muy curioso porque yo no lo sabía. Yo pensaba que habían intentado huir. Ellas justifican su desaparición diciendo que querían ir a Puerto Llano, al oculista, pero eso de repente cambian de opinión y ponen rumbo a Madrid. Comentan después que querían visitar a Felipe González, presidente del gobierno, para contarle sus desgracias. De hecho, llegan hasta la Moncloa, obviamente no consiguen que la reciban, y en ese viaje relámpago pues la policía puede identificarlas, las trae de vuelta a Badajoz en tren y ante el micrófono de Antena 3, que esto es totalmente surrealista, esa entrevista en directo con aquellas 2 vestidas de riguroso luto, rezando todo el tiempo. Esa entrevista ya hacía presagiar un poco que sabían de antemano pues lo que sus hermanos iban a hacer, ¿no? Lo que habían hecho, lo que iban a hacer. La figura dominante era Luciana, que además tenía 14 años más que Ángel. Era curioso cómo la hermana repetía por separado las mismas palabras con las mismas inflexiones de voz que la hermana mayor. Doña Luciana y doña Ángela, ¿cómo se encuentran ustedes después de lo sucedido? Pues no le decimos que vamos medio muertas. Muchos vecinos las acusan a ustedes de ser las verdaderas culpables de lo que ha sucedido. Que lo digan delante de mí. Que lo digan delante de nosotros. Con lo que hemos sufrido nosotros por mi madre, que Dios y nosotros lo sabe. Sin embargo, pues niegan una y otra vez ser instigadoras de la masacre y simplemente se limitan a proclamar un profundo fervor religioso. ¿Saben ustedes que han matado a 7 personas y hay otras 10 heridas, entre ellos un niño de 8 años? Ay, Dios mío, he llorado por mi hermano y he llorado por las personas que han muerto.
Muchos vecinos las acusan a ustedes. Pues yo no soy rencorosa, yo no quiero que muera nadie. Yo no sé, porque ahora está una, pues eso, con el dolor que tiene una, pues está una, eso, pensando en mis hermanos, pensando en el dolor que tiene una, pensando que estarán sufriendo ellos. Uy, por Dios. Y estamos que sin vida. ¿Tienen ustedes miedo de que las puedan hacer algo los vecinos cuando vuelvan allí a la zona, a Monterrubio? Nosotros, mire usted, ya he dicho que somos creyentes y que se cumpla la voluntad de Dios. A mí, fíjate, sin tener absolutamente nada que ver, me recuerda un poco al caso, y sé que habrá quien se lleve las manos a la cabeza, de Charles Manson, ¿no? Porque el modus operandi es un poco un mismo, aunque hay un líder, y yo creo que en esta familia debía haber un líder, creo, y digo creo porque es una creencia, y creo que debía ser una de las dos hermanas, que era un poco la que en nombre al honor, en nombre a la mamá, ¿no? Hay que clamar venganza, y era un poco, debía ser un poco la que orquestaba todo el cerebro en la sombra. Yo creo, soy de esa opinión, igual que en el caso de Charles Manson. Si nos fijamos, son situaciones en las que estas personas, aunque en este caso son familiares, se les retira casi totalmente de la sociedad, están en esa especie de como microcélula, ¿no?, en la que van alimentando esas creencias y esos odios, y finalmente ocurre un acto de violencia atroz. Entonces, salvando las distancias, que son muchas, me recuerda un poco ese caso. Insisto, yo creo que había una cabecilla que debía ser una de las dos hermanas, pero es una teoría mía que para nada está comprobada. Lo que está claro es que ellas dos no pisan la cárcel, ¿no? Son internadas por consejo médico en el Hospital Psiquiátrico de Mérida, donde había estado ya antes su hermano Jerónimo. Pues se dice que tienen esa enajenación mental, ¿no? Los hermanos luego intentaron agarrarse también a eso durante el juicio, que vamos a comentar porque es muy llamativo, ¿no? Que uno de ellos había comentado lindeces tales como: hemos disparado ahora en agosto porque soy muy friolero y en invierno se me agarrotan los dedos y no hago puntería, con lo que luego comentaron en el juicio, ¿no? El juicio empieza 3 años y medio después de los acontecimientos. De hecho, pues en una de esas sesiones, el padre de las dos niñas, Antonio Cabanillas, estaba esperando en la puerta con un cuchillo intentando matar a estas dos personas, pero fue desarmado y detenido por la Guardia Civil. Pero comienza el juicio hacia los hermanos, seguido obviamente por toda la prensa nacional, una expectación grandísima. ¿Usted es Emilio? ¿Usted es Emilio? Antonio. ¿Por qué lo ha hecho? ¿Qué tenían en contra de los Cabanillas? Y el abogado de estos se esfuerza en demostrar que sus clientes, al igual que las hermanas, eran unos enajenados mentales que habían perpetrado los asesinatos fuera de sí. Los Izquierdo pues tratan de reforzar esta línea. Emilio aseguraba que no sabía lo que había pasado, que salió con su hermano de casa, pero que no iban con intención de matar, que se quedó en blanco y que no sabe lo que hizo, que no recordaba si iba armado, solo que se dirigían al campo. No he pensado nunca de matar. Nunca he pensado de matar. Pienso que estaban tapando la muerte de mi madre. Pienso yo que porque además el pueblo decía y que no se aclaraba porque había sido que el juez había sido conforme de que hicieran esas hechuras. Yo ya tenía la mente en blanco y yo no sé ni por dónde entré ni por dónde salí. Pero ¿sabe usted que entró en la calle Carrera? ¿Recuerda usted que entró en la calle Carrera? No lo recuerdo, ¿no? Antonio centró su defensa en que se había visto obligado a acompañar a Emilio, pero que no había disparado a nadie, que simplemente había disparado al aire para avisar a la gente. ¿Qué explicación puede haber para que ustedes un buen día aparezcan en Puerto Rico con unas escopetas disparando a todo el que se movía? Emilio. Yo no lo sé, mire usted. ¿Usted ve normal coger una escopeta y liarse tiros con...? Yo, mire usted, no lo veo normal, pero ya le he dicho que eso puede pasar en un momento de locura, que no sepa uno lo que hace. ¿Qué espera usted del juicio que algún día deberá celebrarse por el asesinato de 9 personas? Yo espero que me den la libertad en el juicio. ¿Por qué? Porque como yo no he hecho nada. ¿Quién lo hizo entonces? Mi hermano. ¿Fue usted, Emilio? Por lo visto,
Pues según fui yo, sí, señor. Para mí un desvarío todo, ¿sabes? Yo no sé, porque yo no sé si esto de quedarse en blanco y luego recordar, supongo que es posible y que esto, pues algún psiquiatra le dará algún nombre a esto, ¿no? Que sufrieran algún tipo de enfermedad mental, obvio, no sé cuál, pero algunos sufrían, quiero decir, que esto les capacitaba para ser unos asesinos en serie, porque es lo que se convirtieron. Pues no lo sé, es que son muchas preguntas. Me cuesta creerme esto de que no nos acordábamos de nada, nos fuimos al campo y es como... Me parece que esto es un bulo que le ha dicho el abogado para que, no sé... Sí, que es lo típico que se suele hacer en este caso. Qué profesión más complicada, defender a un tío que sabes que ha matado a tanta gente. Qué complicados, además, sabiendo a ciencia cierta que es culpable y que es un asesino. Pero bueno, eso es harina de otro costal. La cuestión, un despropósito. A mí, no sé, lo que alegan estos señores no me convence nada. Sí es verdad que les veo, yo no diría... Cuando veo sobre todo los vídeos, no sé si decir algún tipo de enfermedad mental o de problema cognitivo, no sé cómo decirlo, o retraso, ¿no? No lo sé. Se nota que tienen full problemas, sí. Sí, ¿verdad? Hay ahí ¿verdad? Sí. Que si no tienen un retraso directamente, pues están ahí en el límite, ¿no? Porque... Yo creo que fue igual una opresión de hace mucho tiempo atrás, como digo, que fueron arrastrando todos los hermanos, porque es normal, ¿no? Tampoco es que tuvieron educación, eran del campo, eran personas que se dedicaban a eso. Pero lo que es curioso de esto, en ese momento Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura, después fue el forense del caso, y él comentó que los hermanos Izquierdo eran más listos que los ratones colorados. Pues señalaba que no consideraba que esos hermanos fueran de pocas luces, aunque tuviesen aspecto primitivo, pero manejaban una explotación agrícola considerable, tenían filosofía de vida evidente, eran capaces de manejar un rebaño de unas 1000 ovejas, tenían fincas arrendadas y poseían, con la crisis que atravesaba el país y el campo en ese momento, una cartilla de 10 millones de pesetas. O sea que tontos no eran para nada. De su examen se desprende que los procesados no son enfermos mentales, que su inteligencia está dentro de lo normal. Hecho que ha quedado corroborado también por la circunstancia de que eran capaces de manejar un rebaño de ovejas de unas 1000 cabezas. También tenían fincas arrendadas, consiguiendo, a pesar de la crisis por la que atraviesa el campo, poseer una cartilla de ahorros con unos 10 millones de pesetas. Que lo único que padecen es un trastorno de la personalidad con una idea obsesiva de venganza, que debemos condenar y condenamos. A los procesados Emilio Izquierdo y Antonio Izquierdo como autores criminalmente responsables de 9 delitos de asesinato consumado, 6 delitos de asesinato en grado de frustración y de un delito de daños ya definidos, a las penas de 26 años a cada uno. En su campo eran muy listos. Eso claro, es así. Y hacían mucho dinero. Mucho dinero. Con las ovejas, sí, quiero decir que no eran unos muertos de hambre. No, o sea, yo creo que los hermanos sí tenían conciencia, o sea, más que las hermanas, ellos tenían sí conciencia, o sea, tenían problemas, pero o a lo mejor las que cortaban ahí el bacalao y administraban eran las hermanas, tampoco lo sabremos nunca. No lo sé, pero lo que sí sé y estoy segura es que las hermanas también fueron cómplices de esto. El juicio se resuelve, los hermanos son condenados a 684 años de cárcel por 9 crímenes consumados y 6 en grado de frustración. Emilio muere en 2006 a los 72 años por causas naturales. 4 años después, el 26 de abril de 2010, Antonio se suicida en la enfermería de la cárcel. Después tendría que haber salido de la cárcel ese mismo día, pero se le aplicó la doctrina Parot, esa doctrina tan polémica. Se le comunica que le quedaban otros 5 años de pena, de condena que cumplir. Las hermanas Luciana y Ángela fallecieron en 2005 en el psiquiátrico con 77 y 64 años respectivamente, pero lo que está claro es que ellos, ya no queda nadie de esos patas pelas. Con ellos acaba la estirpe de los patas pelas, pero aunque ellos no queden, su impronta ha quedado en el pueblo. Ese pueblo está marcado para toda la vida. De hecho, la familia Cabanillas, los padres de las niñas, siguen viviendo en Puerto Urraco. La hermana de las 2 pequeñas asesinadas, que no murió por puro azar, vive en una población cercana. Entonces es como que eso sigue ahí,
por mucho que Puerto Urraco haya intentado superarlo y borrar todo rastro de esta tragedia, sigue ahí, y además lo que hablábamos, el nombre de Puerto Urraco se ha quedado ya en el imaginario colectivo de todo un país. Ocurriría un poco como el pueblo de Alcácer, que los vecinos de Alcácer están cansadísimos de que vaya la gente ahí a hacerse fotos y a preguntar y tal. Pues son 30 años, Es que son crímenes que se convierten en tan populares que fomentan hasta turismo. Se quedan en el pueblo. A mí me pasó, me salió una plaza para estudiar una FP en Apobrado Caramiñal, y claro, lo primero que me dicen, sí, el pueblo donde asesinaron a Diana Quer. Pues es que al final se conocen a los pueblos por este tipo de desgracias. Sí, es triste porque no debería ser así. Quiero decir, seguramente Puerto Urraco, yo no lo conozco, pero debe tener cosas maravillosas como todos los pueblos y cosas no tan maravillosas, pero bueno, es un pueblo. Esto aquí, los medios de comunicación potencian mucho este tipo de cosas y bueno, pues si le toca un caso ponerse de moda, como es el caso de Puerto Urraco, lo fue el de Alcácer, evidentemente con toda la razón del mundo, y el de Puerto Urraco también. Quiero decir que había tema para hablar en ambos casos. Entonces, pues bueno, pero es como lo que hablábamos antes. Luego estuvo el caso Macastre, que también fue un caso bastante curioso y macabro, y no gozó de esa popularidad que han gozado otros casos. En fin, yo creo que aquí la moraleja es que el odio, pero esto es expandible, creo, a muchísimas cosas, porque hoy en día, repito, seguimos viviendo odios heredados, pero odios heredados de décadas y décadas atrás, que quieren que nosotros de alguna manera, yo creo que de una manera muchas veces indirecta, sin intención de hacer daño, sigamos manteniendo, ¿no?, esas rivalidades que a veces pues no nos corresponden, que o no deberíamos arrastrar nosotros. Y yo creo que aquí la moraleja es eso, que no hay que alimentar estos monstruos, porque evidentemente pues acaban explotando, ¿no? Y así es. Pues chicos, antes de despedir el programa, quiero agradecer a nuestros oyentes que una semana más nos han vuelto a subir 10 puestos en esa clasificación. Estamos ahora mismo en el 55 a nivel España. O sea que muchísimas gracias, y a toda la gente que nos escucha en YouTube cada semana y que nos apoya con sus comentarios. Nada más, chicos, hasta la próxima semana, en la que tendremos pues otro caso de esta crónica negra y de los misterios. Gracias, chicos. Pues muchas gracias a los dos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chao. Ahí queda Puerto Urraco, una pedanía que lucha por vender la belleza de la sierra que la rodea, su gastronomía o los museos de todo tipo que hay en localidades de alrededor. La vida sigue, pero la muerte parece permanecer en esta pequeña pedanía de poco más de 100 habitantes. El recuerdo de lo ocurrido el 23 de agosto de 1990 está aún muy presente.